Bueno, hoy comenzamos con nuestras aulas y hoy nos toca tratar un tema que, con todo lo que se ha escrito sobre la guerra civil, la posguerra, ha sido no demasiado tratado en extensión, que es la mujer. La conferencia nos la va a dar la doctora Candela Chávez Rodríguez, doctora cum laude en Historia por la Universidad de Extremadura. Ha participado en diversos grupos de investigación, profesora auxiliar de la Universidad de Extremadura, ha escrito numerosos artículos, colaboraciones en obras conjuntas y es autora de libros sentenciados, que era una investigación sobre todos los juicios militares que se hicieron en Extremadura durante la guerra y la posguerra civil. Está ya en el horno su segunda obra, que es Los reclusos de Franco, en donde habla del sistema penitenciario, sobre todo en la provincia de Cáceres, pero extrapolable al resto de España. Para mí es doblemente agradable presentarlo. Primero, como ya os he dicho en otras ocasiones, me gusta traer gente joven, me gusta traer historiadores jóvenes, que son los que están renovando la historiografía y quitando los vicios que tenemos ya los veteranos, que un poco nos repetimos muchas veces a nosotros mismos y que yo creo que es consecuencia de la edad, se nos secan un poco las ideas, ¿no? Entonces siempre es bueno traer nuevas visiones, savia nueva, y qué mejor en este caso que vamos a hablar de la mujer que Candela, que es una especialista en el tema, ha trabajado mucho sobre ello y nos va a iluminar, ¿no?, de muchas cosas, de la represión que sufrió la mujer, no tanto física y evidentemente como republicana, como izquierdista, como roja, como decían ellos, sino además también como mujer. Es decir, la mujer se puede decir que fue la doble represaliada del franquismo. No voy a seguir hablando porque soy muy aburrido y le doy paso a Candela, que seguro que nos va a encantar lo que nos tiene que decir. Buenas tardes. No. Sé que no. No. Buenas tardes. A dejarse la garganta. Sí, a dejarnos la garganta. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero a la CAO, a Antonia, a Teresa, por haberme invitado al aula de historia con José Luis Garrot, que es también para mí un honor que me presente él, pues, y bueno, con esa biografía que ha dicho mía, que yo he hecho tanto. Sí. Bueno, yo vengo aquí a dar unas consideraciones sobre lo que fue la represión hacia las mujeres. Todos tenemos en nuestra mente, ¿no?, sobre todo lo que fue la violencia perpetrada por el bando sublevado, ese régimen construido posteriormente a esa dictadura por Franco, y todos recordamos y tenemos en nuestra familia o conocemos siempre testimonios de mujeres represaliadas. Pero yo vengo aquí a hablar también sobre todo de cómo se gestó esa represión, cómo fue intencionada además, cómo no fue fruto de la guerra, sino que también tuvo una orquestación y una ordenación, y bueno, cuáles fueron las consecuencias de la misma en una población vencida, pero también con un componente de género como eran las mujeres, ¿no? Como bien ha dicho José Luis, la represión hacia las mujeres se ve como una doble represión, porque se ejerce violencia sobre ellas por ser vencidas, por ser republicanas, por estar en el bando vencedor, y también por ser mujer, por su condición de fémina y de género, ¿no? Durante la Segunda República, bueno, una serie de conquistas en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito social, pues todos sabemos que el poder votar, el derecho al sufragio, también la educación, ya no solamente en el alumnado, sino de muchísimas maestras que se incorporaron dentro de lo que fue el cuerpo de maestros, también con ese impulso de la cultura, también por parte de esas mujeres, y bueno, incluso laborales también, ¿no? Como sabéis, que una cierta equiparación en cuanto a los derechos laborales y sobre todo pues conquistas sociales. Se visibilizó la mujer, tuvo un cierto empoderamiento que no es posible compararlo con el prisma de la actualidad, pero sí que, bueno, pues conquistó una serie de escenarios y sobre todo públicos que no se habían estado dando hasta el momento, ¿no? Pues todas esas conquistas, toda esa
transgresión, como se llamó en el franquismo, ese empoderamiento que vivió la mujer durante la Segunda República, va a ser demonizado, criminalizado, perseguido, castigado y represaliado por el régimen de Franco. Ese ingreso en la esfera pública, transgrediendo la esfera privada, que según el entendimiento y la concepción que tenía de la mujer el franquismo, en el rasgo más reaccionario, machista, casi misógino, por decirlo así, y reaccionario, bueno, pues va a llevar a que se persigan y se eliminen y se castiguen todos esos triunfos y además todas aquellas mujeres identificadas con ese ideal de femenina republicano, ¿no? Todos sabemos también además que ese ideal católico y conservador de lo que debía ser una buena mujer, ese ángel del hogar, bueno, pues es el modelo que se impuso y además que iba a suponer esa, como ya he dicho, demonización del modelo contrario que era el que se estaba dando durante la Segunda República. Se hizo, por lo tanto, una total diferenciación entre el hombre y la mujer. Durante el franquismo, todos esos estamentos que formaron el franquismo, tanto a nivel estatal como dentro de cada pueblo, incluso, bueno, pues va a haber esa diferenciación y además van a imponer una serie de normas en cuanto a las facultades, en cuanto a la función y en cuanto al ámbito que debe cubrir tanto el hombre como la mujer. El hombre es la lógica, la razón, el entendimiento, es el que tiene que llevar los designios del país, de su pueblo y de su casa. La mujer no, la mujer es el cuidado, la pasión, el corazón, son los impulsos y además es algo que incluso ese psiquiatra del régimen, ¿no?, Vallejo Nájera, comentó con el siguiente texto, ¿no? Como en el psiquismo femenino tiene muchos puntos con el infantil y el animal, entonces despierta en el sexo femenino un instinto de crueldad por faltarles las inhibiciones inteligentes y lógicas. Esa era la concepción que se tenía de la mujer, sobre todo de la mujer republicana o identificada con el republicanismo, que también lo vamos a hablar más tarde, y que va a ser la que orqueste, el que geste y el que conforme la represión hacia ellas. Por eso esa doble represión va a estar basada sobre todo en las eliminaciones de las conquistas que se hicieron durante la Segunda República, en esa imposición de un Estado reaccionario, ultracatólico, conservador, también ese castigo de esa transgresión a la esfera privada, ¿no? Dejando esa esfera, a la esfera pública, dejando esa esfera privada, y luego esa persecución, criminalización, castigo y represión de lo que era el ideal republicano. Y esto nos lleva a otra conclusión que hemos tomado de los estudios que se han realizado sobre la represión franquista hacia la mujer, y es que esta fue sujeto y objeto de la represión. Una represión, como sabéis, una violencia extrema y sin límites, ¿no? E incluso inaudita, de la forma en que fue practicada. En este collage que he creado yo aquí, bueno, se ve muy bien visualmente, ¿no?, como ese ideal de mujer empoderada, con una serie de conquistas, como una mujer independiente, libre, además con tanto, ya no solamente por la posibilidad de poder acceder al mercado laboral, con lo que ello conlleva, ¿no?, para el enriquecimiento también de la familia propia incluso, sino también un enriquecimiento intelectual, ¿no? Las mujeres, y además están también conmemorando, ¿no?, esas famosas sin sombreros, totalmente olvidadas, ignoradas de la historia, ¿no? Pues cómo también conformaron ese escenario, esa realidad de la República, tanto cultural, política, por supuesto, ¿no? Todos recordamos a Federica Montseny, Victoria Kent, Clara Campoamor, o pensadoras como María Zambrano, ¿no? Todas formaron parte de esa República, todas formaron parte de esas políticas y de medidas que se tomaron para dar esa visibilidad, ¿no? Incluso no solamente durante la República, sino durante la guerra, ¿no? Muchas fueron milicianas, muchas no solamente en los frentes de guerra, sino también en la retaguardia, pues llevando y realizando labores tanto de bien de contingencia como también, bueno, pues muchas estuvieron en fábricas, muchas estuvieron supliendo a esos hombres que estaban también en esos frentes, ¿no? Eso es lo que tuvieron durante la Segunda República y en aquellas zonas bajo control gubernamental republicano durante la guerra, y tenemos a la derecha lo que se impuso, ¿no? El ostracismo de la mujer al hogar, básicamente. Es decir, se les erradicó de
del ámbito cultural, por decirlo así. Se radicó también de la participación en una educación laica y mixta, ya que se impusieron la separación por géneros dentro de las escuelas. Igualmente, bueno, por supuesto, el divorcio totalmente eliminado, incluso con unas cargas dentro de la legislación que eran muy represivas hacia la mujer en el ámbito social o familiar, ¿no? Todo, sabéis que, bueno, dentro de las leyes de orden y también en las legislaciones familiares, pues estaba la imposibilidad de la mujer de denunciar adulterio. Incluso si ella era denunciada por adulterio, el marido tenía todas las posibilidades de poder matarla y no pasaba nada, porque la legislación lo amparaba, ¿no? Porque volvemos a ese concepto de honra ese concepto tan del cantar de Mioci, ¿no? Tan medieval. Cuando yo decía que había sido sujeto y objeto de la violencia, es fundamentalmente una categorización que se ha realizado para ver también esa doble represión. Es sujeto, pues porque sobre ella cae todo el peso y cae el drama y la consecuencia trágica de todos los mecanismos y modelos represivos que se imponen durante la guerra y durante todo el franquismo, ¿no? Esas ejecuciones extrajudiciales, o también llamados paseos, sin ningún tipo de juicio previo, también esos consejos de guerra, pasar por tribunales militares, siendo juzgados por códigos de justicia militar, todas aquellas personas que hubieran tenido cualquier tipo de vinculación, ¿no?, con la defensa de la República o contrarias al golpe y al movimiento nacional. También sufrieron las consecuencias de las políticas penitenciarias y de la aplicación real de esas políticas penitenciarias en prisiones, tanto prisiones grandes como por ejemplo aquí, ¿no?, ventas, serían como incluso prisiones locales, ¿no?, cárceles locales en los diferentes pueblos de cada localidad de España. Y bueno, pues sobre todo también después de esa guerra también llamada incivil, bueno, pues todo el peso de la ley de responsabilidades políticas, ley contra el bandidaje y la represión de la masonería, etcétera, ¿no? Todo ese corpus legislativo que se crea durante la guerra, que se crea durante la posguerra y que tiene unos efectos letales sobre la población sobre la que recae. ¿Y por qué fue objeto también la mujer? Pues porque sobre ella se va a imponer o van a utilizarlas como señal, como aviso de las consecuencias letales que va a tener la represión, es decir, de la total impunidad, incluso arbitrariedad, que va a suponer la represión franquista. Ellas van a ser ese señal y ese aviso en los pueblos, por ejemplo, y de lo que pueden hacer las autoridades militares, las autoridades sublevadas y aquellos apoyos sociales de las autoridades militares también, como pudieron ser parte de la derecha española, de alguna forma, iglesia, falange, guardia civil y cuerpos de seguridad, que apoyaron ese golpe de Estado, esa sublevación y los mecanismos represivos que se van a imponer. Es decir, van a ser esa imagen de los efectos de la violencia, esa señal para aquellos que tuvieran alguna duda o para aquellos que tuvieran algún signo de disidencia en contra del régimen que se estaba construyendo durante la guerra y que se impuso durante la posguerra, durante todos los años siguientes hasta 1975, y también iba a ser el recordatorio, no solamente en ese verano y en ese otoño del 36, que es cuando entran las tropas sobre todo por el sur de España, y como en toda la conquista y en toda la ocupación del terreno durante la guerra, sino incluso después, durante la posguerra. El año 39 no supuso el fin de la represión, no vino la paz y el perdón de Franco. Es más, en los estudios que se han realizado de cifras, de nóminas, de represaliados en cualquiera de los mecanismos, tanto ejecuciones extrajudiciales, consejos de guerra, detenciones e ingresos en prisiones y campos de concentración, hay dos puntos álgidos en cuanto al número. Uno es en los primeros meses de la guerra, sobre todo por esa zona sur y centro, y posteriormente, una vez en el 39, cuando termina la guerra. Hay una nueva oleada represiva muy brutal, casi igual que la del verano, y vuelven a imponerse todos estos mecanismos y se intensifica la labor de todos estos mecanismos. Por lo tanto, esta imagen, este recordatorio, no va a estar solo una vez que es ocupado el pueblo y en días posteriores, sino durante todas las décadas que dura la dictadura, en realidad. Y por supuesto, van a ser una muestra de quiénes son los vencedores y quiénes son los vencidos. Humillando, vejando
exponiendo a esas mujeres en ámbitos más cotidianos, dentro de localidades, ciudades de provincia, ciudades, una capital incluso, se va a mostrar quiénes eran los vencedores y quiénes los vencidos. Y además era una señal y un aviso también de aquella población que se había mantenido bueno, con un cierto color gris, en el sentido de que no habían tomado bando por ningún lado. Bueno, también era una especie de ese aviso de con quién preferían estar o en qué lugar preferían estar, ¿no? Una vez visto esto, que sería como esa parte teórica o cómo se concibe esa represión a la mujer, vamos a verlo en una serie de análisis en cuanto a estos modelos represivos. El primero que voy a señalar es esa violencia judicial o extrajudicial, ¿no? Son esos asesinatos sin juicio previo, con total impunidad para ese victimario, para los ejecutores, y que bueno, va a tener una serie de consecuencias en cuanto a la violencia y el trauma, aquellos que la sufrieron directamente, y también una violencia subsidiaria en los familiares o el entorno social de esas víctimas directas, ¿no? Ya lo decía el general Mola en las instrucciones previas al golpe, ¿no? Hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense con nosotros, ¿no? La conquista debe ser en extremo violenta. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas instrucciones previas, teniendo en cuenta la forma de hacer guerra que tenía el ejército africanista sublevado, que vino también a España, bueno, pues se puede calibrar cómo fue esa violencia y cuál fue esas consecuencias de esa violencia. En cuanto a las ejecuciones irregulares o extrajudiciales, la primera, bueno, la medida, la figura que se va a tomar para comenzar a ejecutarlas serán los bandos de guerra. Está el del 28 de julio por la Junta de Defensa Nacional, que es uno más genérico, pero luego en cada localidad que se iba tomando, en cada localidad grande dentro de las comarcas, se imponía por el jefe militar que la tomaba un bando propio, ¿no? Estos bandos de guerra en realidad fueron la justificación, fueron la excusa para eliminar con total impunidad, para eliminar a todos aquellos que habían formado parte tanto de las esferas republicanas izquierdistas, fundamentalmente, de cada localidad, como también aquellos que habían mostrado simpatías o que habían tenido cualquier tipo de vinculación, fuese en el grado que fuese, con la Segunda República. Es una de las características que nosotros hemos podido dilucidar, sobre todo a la hora de estudiar ese perfil de ejecutados por esta violencia irregular, ¿no? Como no solamente son ejecutados alcaldes, concejales, presidentes de Casa del Pueblo, por ejemplo, presidentes de organizaciones políticas, sindicales de izquierda, sino también militantes, afiliados, simpatizantes, mujeres, entendiendo con una vinculación a estos represaliados hombres. Aquí traigo un fragmento de un bando de guerra de Navarrete que impuso en Fuente de Cantos después de tomarla, este fue el 13 de agosto del 36, donde especificaba muy claramente que ninguna mujer podrá salir de esta plaza de Fuente de Cantos, que es un pueblo de Badajoz, sin permiso por escrito del comandante militar de la misma o en su ausencia del presidente de la comisión gestora, nombrada anteriormente por el comandante militar, la autoridad militar, ¿no? Para conseguir dicho permiso escrito, han de justificar el motivo de entrada o salida, teniendo en cuenta que cualquier mujer que se encontrara en el campo o a la entrada de la población sin permiso expresado será fusilada seguidamente. Esto es un bando de guerra puesto en agosto del 36, en realidad fue también tomado para meses posteriores y años posteriores. ¿Qué pasaba con todas aquellas familias que huían del pueblo? Ante los rumores, ante esos huidos también del sur español que iban buscando ese territorio todavía bajo control gubernamental y que debido a la transmisión de las atrocidades que se estaban cometiendo en Sevilla, Huelva, Málaga, etcétera, ¿no? Como iban todos subiendo, como bueno, pues ese impacto que producían estos relatos, como hacía que la gente también huyera, o como se estaba viendo en Fuente de Cantos, pues lo que había estado pasando, por ejemplo, en Monesterio, que es un pueblo que está localizado un poco más abajo, y cómo estaban haciendo allí las cosas, ¿no? Entonces,
Esto también motiva que haya grandes masas de huidos que en años posteriores, durante la guerra, bien cuando cae la bolsa de La Serena, que es una bolsa que se crea en Extremadura con ese control republicano que cae a mediados del 38, en el verano del 38, donde son además tomadas localidades tan importantes que resuenan dentro de los relatos colectivos como Villanueva de La Serena, Don Benito, Castuera, Cabeza del Buey, son nombres que a todos nos suenan, sobre todo Castuera seguramente, con ese campo de concentración impuesto en las cercanías, al lado entre el cementerio y una mina. Bueno, pues como esta población huida comienza a volver, tanto a partir del 38, mediados del 38, como una vez que acaba la guerra. Todas aquellas mujeres que podrían ser encontradas fuera del pueblo, sin esta orden expresa, podían ser fusiladas y tenían esta justificación, en teoría legal, que eso no tiene sentido, ya que el origen de todas estas disposiciones es ilegal, ese golpe de Estado, y bueno, cómo se utilizan estas figuras para llevar a cabo esa represión, sobre todo extrajudicial, ¿no? Sin juicio previo. En cuanto a las cifras, he intentado aquí hacer una pequeña comparativa. En teoría, las cifras de la violencia irregular, los últimos datos dados también por Francisco Espinosa, que hizo una recopilación en un libro en Violencia Azul y Roja también, bueno, se estiman que son unos 130.000, 140.000, ¿no? A nombres de, a falta también de trabajos locales o provinciales, que nosotros lo llamamos hacer historia desde lo local, ¿no? Para hacer una comparativa de lo que sería todo el territorio español, de todo el país, para intentar confrontar y ver qué modelos se repiten y si, bueno, y intentar dar respuesta a muchísimos interrogantes de por qué fue así, por qué esa extrema violencia, ¿no? Si veis, no sé si veis bien, para la provincia de Sevilla se han registrado y se han documentado unos 10.700 ejecutados extrajudicialmente, de los que alrededor de 500 son mujeres. Para Badajoz son unos 10.500 en cuanto a ejecuciones extrajudiciales, y de esos 700 son mujeres, ¿no? Las cifras son muy parecidas, y lo que nos hace entender es que el modelo represivo es igual, bien por condicionantes, bueno, pues que las dos son provincias con una base eminentemente agraria, donde había grandes latifundios, había una politización bastante activa por parte de la masa campesina, etc., ¿no? Pero el problema es que también hemos visto estas cifras y estas comparativas, por ejemplo, en Burgos, o por ejemplo, bueno, pues en zonas de Navarra, o incluso, bueno, en zonas de Levante o de Murcia, ¿no? En cuanto al modelo represivo de género, las características, normalmente la nómina de mujeres represaliadas en números están en torno a un 8, un 10%, que es una cifra bastante importante, aunque parezca pequeña. Hay que ver lo que hay detrás, ¿no? Hay que ver lo que hay detrás de las cifras, el relato que hay detrás. Las formas de fusilamiento, las formas y fórmulas, bueno, en todas se produce de una forma casi sistemática y además, en cuanto a comparativas con otras provincias, idéntica, ¿no? Lo primero eran detenciones ilegales, bien podían ser nada más entrar en el pueblo, pero normalmente eran días posteriores, cuando se hacía una recopilación por parte de esos apoyos sociales que os contaba antes de ese golpe de Estado, los apoyos a ese golpe, esas listas que se realizaban de quién debía ser eliminado y quién no. Bueno, pues se producían esas detenciones ilegales con una serie de vejaciones previas sobre la mujer únicamente, no sobre el hombre, como era esa violencia sexual, ¿no? Sabéis que como arma de guerra siempre ha estado esas violaciones de, bueno, sobre todo de aquellos grupos que son vencidos, y bueno, esa violación sistemática, esas violaciones sistemáticas también, bueno, pues es otra de las características de la represión hacia la mujer, ¿no? Con todo lo que ello suponía, las mismas. Igualmente, una vez que son detenidas, dejadas y humilladas, incluso podían ser puestas en libertad, de nuevo y vueltas a detener días, semanas o incluso meses después, o años, como se han dado en muchos casos, y se producían las sacas. Las sacas podían ser individuales o colectivas. Normalmente las sacas de las mujeres, en la mayoría de los casos, eran colectivas, bien de varias mujeres o de mujeres y hombres. Siempre eran fusiladas, o casi siempre, de forma colectiva, aunque también individual, ¿no?
Y sobre todo, lo que sí que se ha dado en muchísimos casos y que incluso podíamos decir que es algo genérico para todas, es la falta de registro de sus muertes en los registros civiles. Normalmente esta represión extrajudicial, cuando era localizada hacia los hombres, sí que podían ser inscritos en los registros civiles de los cementerios, siempre bajo eufemismos, claro está, pues muerto a causa de la guerra de liberación, muerto a causa de arma de guerra, muerto a causa de enfrentamiento o choque con la fuerza pública, etc., ¿no? Las mujeres no siempre son registradas en estos registros civiles, ¿no? Que también nos da una impronta o nos hace pensar en bien la escasa consideración que podían tener dentro de esa violencia y de la eliminación del contrario, o, como vamos a ver luego, bueno, formar parte de esa ocultación brutal, como se hizo, ¿no?, de la violencia que se impuso. En cuanto a la violencia sexual, que entra dentro de esa violencia sexual hacia la mujer, bueno, todos, no sé si conocéis los discursos de Queipo de Llano, ¿no?, en Unión Radio Sevilla, que daba en el 36. Estas arengas estaban destinadas o tenían dos objetivos. El primero era, igual que las mujeres fueron señal y aviso con esas humillaciones cotidianas en los pueblos, rapadas, con aceite de ricino, haciéndose sus necesidades por las calles y además con ese escarnio público, Queipo de Llano, con estas locuciones radiofónicas, lo que hacía era, primero, dar aviso a ese contingente republicano que quedaba, esos soldados republicanos, esos militares, de lo que estaban haciendo, y segundo, también estaba imponiendo la imagen de esa violencia en extremo, ¿no?, de ese dominio, de ese quemar la tierra por donde pasaban, ¿no? No sé cómo se escuchará. Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado en los ojos comandantes lo que significa ser hombre de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado por mesas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres, no cristianos, maricones. No se van a librar por mucho que les reen y patalen. No, creo que no hay nada más que añadir antes. Las causas de las ejecuciones, sobre todo los motivos de estas ejecuciones, podemos mirarlo, como vamos a ver también luego en la represión judicial, desde dos categorías, por decirlo así, o dos tipos. La primera va a ser que van a ser ejecutadas, van a ser fusiladas y asesinadas, que es el nombre que tiene, pues aquellas que tuvieron una militancia y una participación política. Hubo muchísimas mujeres que eran presidentas de secciones femeninas de agrupaciones políticas y sindicales de izquierda, que también llevaban a cabo agrupaciones izquierdistas, ya no solamente femeninas, sino en pro de poder tener ese compromiso y esa solidaridad con los pueblos y poder ayudar dentro de su población en lo que pudieran, y es ese compromiso social, sobre todo aquellas que fueron afines a los ideales republicanos, aquellas que fueron enlaces de guerrillas y de partidos clandestinos, no solamente durante la guerra sino también durante la posguerra, y aquellas que tuvieron alguna vinculación familiar con republicanos represaliados huidos, ¿no? Por eso digo que hay como dos entes, un ente politizado, un ente activo, pero también entes, que es un término que se ha utilizado y que no es del todo aceptado, y tienen razón, y son entes pasivos, ¿no? Pero todas sí que estaban identificadas dentro de lo que era esa causa republicana, esa defensa de la causa republicana, y ser contrarias también al golpe de Estado, a su triunfo, interponerse al triunfo y sobre todo al movimiento nacional, ¿no? Y digo esto porque cuando estudiamos el perfil de quiénes eran estas mujeres, no todas eran presidentas de agrupaciones, no todas eran presidentas de la sección femenina de UGT, de los pueblos, no todas tenían una militancia política, no todas tenían una identificación política, porque no todas tenían ese concepto de lo que era la política, pero a lo mejor sí habían acompañado a sus maridos a manifestaciones, a lo mejor sí habían salido en manifestaciones en sus pueblos, a lo mejor sí se habían quejado porque
pues ante cualquier situación, por ejemplo, sobre todo en pueblos de Extremadura, ante la falta de trabajo y el hecho de no poder, que su marido no pudiera trabajar como jornalero en esas grandes fincas y no pudieran tener con qué alimentar a sus hijos. Todas ellas, sea cual sea su grado de implicación y sea cual sea su forma y su grado de participación a favor de la República o en esa identificación con la ideal republicana, podrían ser represaliadas y fueron represaliadas. Yo os he traído aquí una serie de ejemplos. Uno es Juana Gallego Coco. Esta sí era fundadora de la Sociedad Obrera Femenina, era una activista política dentro de la Casa del Pueblo en Montijo, en Badajoz, sobre todo defendiendo el derecho de las trabajadoras, como por ejemplo costureras, pues las que se dedicaban a lavar, las que trabajaban en las casas, que también había trabajadoras domésticas, aquellas que vendían pescados en puestos dentro de la plaza de abasto, etcétera, etcétera. Pues Juana fue llevada a una casa que había en Montijo habilitada como prisión, fue rapada, fue purgada y fue expuesta de forma pública como escarmiento por toda la plaza del pueblo. Tras esto se ocultó en su casa ante la vergüenza y el miedo, y más que miedo, el terror, ¿no? Y el horror que le había supuesto aquello, ya que ella solamente había sido fundadora de la Sociedad Obrera de la Casa del Pueblo. Sin embargo, un mes más tarde vuelve a ser detenida por Falange y es llevada a las tapias del cementerio de Montijo y es fusilada el 18 de noviembre del 36. Otro caso que tenemos es Matilde Morillo Sánchez. Matilde era maestra. Además, Matilde venía de una familia conservadora. La maestra estaba casada con Antonio Navas, que era un andaluz que llegó a Castuera y bueno, fundó la Casa del Pueblo. Era uno de los dirigentes socialistas del mismo. Matilde, ante el golpe de Estado, bueno, Antonio, su marido, huyó y ella también huyó y tras el fin de la guerra regresó a Castuera, donde fue detenida en la estación de tren. Tras ser puesta en libertad, fue asesinada, bueno, fue de nuevo detenida y asesinada el 7 de mayo del 39, ¿no? Y no sabemos dónde está todavía y su hija, Aurora, además, murió hace muy poquito. Y la verdad es que es bastante triste. El 1 de mayo del 16 tú haces la bandera. ¿Y cómo iba vestida? Pues yo llevaba una blusa roja y una falda negra. ¿Anarquista era? Pues sí, lo que ¿O simbolizaba? había un gazpacho, los comunistas, socialistas y todo era un Era una manifestación militar. Daba miedo de ver tantísimos muertos como había en la plaza. Entonces yo el día 31, me parece que fue, no recuerdo bien, pues a la casa de una vecina y me dice el marido, vete a tu casa corriendo que viene por ti. Y entonces yo se lo dije a mi padre y vamos, y me saltó por las paredes y me llevó a una casa que estaba mi novio y estaba un amigo de mi novio y así estuvimos los tres y yo tuve 3 días, él estuvo más. Más allá del miedo, que evidente, ¿qué sensaciones tienes tú a partir de los años posteriores de esa tragedia? Sigue el miedo, más miedo todavía, más miedo. Y estuviste... Hombre, yo tuve mucho tiempo sin salir de casa. ¿Cuánto tiempo? 2 años por lo menos, tuve, sí, cerca de 2 años. Que no te atrevías. No me atrevía a salir a la calle. No salía a la calle, cuando yo empecé a salir, al señor que se ha muerto, por lo que me ha hecho demonio, y me insultaba. ¿Un vecino, una vecina? No, un señor de dinero. Me insultaba, a la tienda puta. Entonces se llamaron a mi madre el día 31, estaba mi madre en casa cuando vinieron a llegar la tabla. Y al día siguiente se lo llevaron. Y no nos fueron a dictar a por ella. Y que quédate con nosotros que vamos a hacer una pregunta. Y no volvió más. Y al día que la mataron, que fue mi abuelo a llevarle el desayuno, le dieron los pendientes. Dice, tú usted, los pendientes de su hija, que su hija ya no está. Esto es Castuera. Mi madre, cuando volvió a Castuera, se encontró en la estación con un grupo de falangistas
socialistas y 2 señoras, y la denunciaron allí mismo en la estación. Las 2 señoras no tenían otro objetivo que decir este, y al bajar señalaron a mi madre. A partir de ahí se la llevaron a mi madre al ayuntamiento a declarar. Parece ser también que a mi madre la pusieron en libertad y tenía que ir a presentarse todos los días. Una noche ella ya previó que iba a ser la última. Se quitó el reloj de pulsera, se lo dio a su hermana mayor y le dijo: quiero que lo conserve mis hijos. Y aquella noche salió a las 12 y no volvió. Luego también hemos sabido que mis 2 tías salieron detrás de ella y no la dejaron entrar en el ayuntamiento. Entonces se ocultaron detrás de la iglesia, muy cerca, frente justamente de la cárcel, vieron quiénes estaban. Ellos tomaron declaración y vieron el comienzo de lo que parecía que no era una detención normal, si hubiera sido, por ejemplo, la detención de un hombre. Sí, que la violaron, que la violaron. Estaba loco con mi madre porque mi hermano estaba escondido con un par de 2 años. El otro fue pedido y le sacó porque estaba fue huir. Y a mi madre, como no era escapó, y el otro fue para otro lado, entonces cada uno pudo, con mi madre estaba en la casa y rentaron en mi casa una noche, pero muy dispares, y vinieron 2 mujeres, teniendo 2 mujeres para arriba. Cuando yo en casa, pues tomaron mi puerta, y ya mi madre yo llorando, y mi madre también llorando, y nada, y la hermana para arriba. Cuando vinieron por ella para llevártela para matarla, estaba acostado con ella uno que tenía con 8 años, más chico. Y le dijo ella: bueno, mis hijos tan chicos, ¿y qué va a hacer de ellos? Porque ya sabía dónde iba. Y dice: bueno, y cuando te ibas a la casa del pueblo no pensaba dónde los dejaba. Mi padre era andaluz y llegó aquí y esto fue una especie de explosión. Revolucionó a la familia de mi madre era muy conservadora también, y revolucionó el pueblo. Creó la Casa del Pueblo, contribuyó a la creación del Partido Socialista y la víctima fue mi madre. Yo me reía cuando decían que tenían las niñas miedo a la tormenta o miedo al coco. Son miedos concretos. Era un miedo abstracto, un miedo, pero si lo tuviera que concretar, yo lo concretaba en las camisas azules y las boinas rojas. Bueno, el primer testimonio que ha aparecido es Encarna Castillo. Su madre era de Llerena. Detuvieron a su madre por no poder detenerla a ella, en parte, y fue fusilada en el arroyo de Romanzal junto con una veintena de personas más, que hace unos años fueron exhumadas esas fosas y entregadas a sus familiares, ¿no? El segundo testimonio es de un vecino de un pueblo de Sevilla, que también es bastante ilustrativo, ¿no? De cómo sale la hija de este señor diciendo lo que le dijeron a su abuela, que fue la represaliada con ese demonio, y cuando ibas a la casa del pueblo, ¿no? Y luego tenemos un testimonio de Aurora. Aurora es la hija de Matilde y es un testimonio que considero que es vital, entre otras cosas porque Aurora además nos contó ya no solamente la historia de su madre, sino además de una forma, sobre todo con el impacto que supuso el asesinato de su madre y dejar a tres hijas pequeñas, y por lo que también supuso, ¿no? Como ella como mujer también, el impacto que fue localizado también en ella. Estas serían las consecuencias de esa violencia extrajudicial. Sabéis que España, todas estas mujeres enlutadas, estigmatizadas, tiñeron las provincias del país, básicamente, ya que no son unas características propias de determinadas provincias, sino que fue común en todas ellas, lo que nos hace pensar que este modelo represivo estuvo sistematizado,
y además con un modelo muy concreto, ¿no? Cuando también dice Aurora en ese miedo, ¿no? en ese miedo particular que tienen los niños, ¿no? El coco, a la tormenta, a los truenos, etcétera, y como ellos tenían ese miedo abstracto, ¿no? Ese horror, ese terror, cómo fue permeando en toda la sociedad, cómo se fue calando, y ya no solamente para aquellos que tuvieron familiares víctimas de esta represión, sino también aquellos que no lo tuvieron, pero que ellos, estos hijos de represaliados y estas mujeres de represaliados y estas mujeres también represaliadas en cualquiera de las formas, pues también sirvieron como aviso y como señal, ¿no? Inocularon también ese miedo. Sí que es verdad que hay numerosos casos y que ojalá pudiéramos contarlos todos, porque considero que es fundamental esa pluralidad en cuanto a los relatos, ¿no? Porque no solamente se hace de una forma o de otra, sino que es la conjunción de todos ellos. Pero sí que son bastante, bueno, pues nos dan esa visión de lo que fue esta violencia extrajudicial, de cuáles fueron esas causas, ¿no? Ya no solamente militancias, que también lo fueron, también esas simpatías, esa participación en una vida pública durante la Segunda República, y también esa vinculación familiar o sentimental, ¿no? Como fueron también muchas mujeres represaliadas en venganza por no poder represaliar a aquellos que sí habían tenido una significación mayor política o sindical dentro de su familia, ¿no? Y sobre todo algo que hay que tener en cuenta es que estos dramas y estas ejecuciones no se van a dar solo en ese verano caliente, como también en ese terror caliente, como dice Espinosa, sino que se van a dar durante toda la guerra y toda la posguerra, ¿no? También con la creación de esas nuevas legislaciones, con esos nuevos delitos que van saliendo, ¿no? Como ese maqui, ese guerrillero, o esos partidos clandestinos, donde, bueno, pues también hay numerosos casos de ejecutados extrajudicialmente con esa aplicación de la ley de fuga, ¿no? Que no es simplemente una justificación totalmente cínica de un asesinato a sangre fría en una cuneta, en un paraje cualquiera. Hay lugares de memoria, pueden ser tanto en cementerios como en dehesas, en fincas particulares privadas, como en cunetas, sobre todo en parajes que son lugares de muerte, ¿no? En cuanto a otro modelo represivo en la violencia judicial, la aplicación de la justicia militar franquista, en ese marco legislativo, en ese corpus legislativo que se crea, ya no solamente tomado como ese Código de Justicia Militar de 1890, sino también con esas disposiciones que le dan un carácter mayor represivo, creados durante la contienda y sobre todo durante la posguerra, bueno, pues van a tener tres objetivos, ¿no? Que son comunes a todos los procesados, tanto hombres como mujeres, pero sí que con unas ciertas particularidades en cuanto a las sentencias analizadas a mujeres. El primero es la eliminación y condena, ¿no? De toda actividad o actuación política y social contraria. Segundo es ese castigo sobre la mujer, esa participación pública y ese comportamiento, esa transgresión a esa esfera tanto pública como también el ser representantes de un ideal republicano que se impone por parte del franquismo, es decir, no tenían por qué haber militado en un partido político ni haber ido a manifestaciones, pero solo por el hecho a lo mejor también de ser familiares de republicanos, bueno, pues ya también se generalizaba esta acusación, ¿no? Y la tercera, ese control de la población, ese castigo, tanto a simpatizantes también como a tibios, y esa paralización, ¿no? A través del miedo y de la violencia practicada en cualquiera de las formas, como digo, tanto en ejecuciones como también en consejos de guerra, ya que cualquiera podía pasar por un consejo de guerra, ya que cualquiera podía ser denunciado. Que como veremos después, la carga de las denuncias tenía también un sesgo. Bueno, en cuanto a las cifras de la represión judicial, tenemos sobre todo para Badajoz y para parte de Andalucía, y muchísimos más, pero sí que es verdad que bueno, son cifras que son en torno a las 600 sentenciadas, cifra arriba, cifra abajo, ¿no? En cuanto a las características de la población femenina sentenciada, también tiene esos índices del 5-10%, igual que las ejecuciones extrajudiciales. Las penas normalmente sentenciadas son penas de muerte y de reclusión, y una reclusión entre 30-12 años, normalmente por adhesión, auxilio y citación a la rebelión, que son las tres figuras que van a amparar
los delitos que ellos entendían que debían ser considerados y condenados. Y hay un dato muy concreto a través de una tesis de Francisca Moya, que es en cuanto a las penas conmutadas de los casi de los algo más de 16.000 procesos que hay de toda España de penas conmutadas, ese 5% son solo a mujeres, ¿no? Bueno, seguramente habría muchísimas más en prisión esperando esa posible rebaja de la condena, como muchos hombres, por supuesto. En cuanto a las acusaciones que hace la justicia militar a las procesadas, hay que tener en cuenta una cosa, es que las sentencias sobre todo van a mostrar una intencionalidad represiva desde el primer momento, siendo los tribunales totalmente parciales, donde no hay ningún tipo de garantía procesal para ese procesado, para ese imputado con unas acusaciones basadas en rumores y delaciones, que no tenían que estar probadas ni comprobadas. Bueno, pues esas sentencias van a tener esa intencionalidad represiva, ¿no? Y al igual que hemos visto en el anterior modelo, sobre todo en cuanto a las acusaciones, bueno, pues dependiendo del grado de participación, pero en cualquiera de las formas, pues se van a condenar determinadas acciones y actitudes que identifican a la mujer con ese ideal republicano, ¿no? Y es sobre todo, bueno, pues ese activismo político en cualquiera de las formas, sobre todo, bueno, pues ya no solamente siendo o formando parte de esas presidencias o de sus partidos y agrupaciones, tanto políticas como sindicales, sino también, bueno, pues acudir a manifestaciones, estar afiliadas y ser simples militantes, participar en las labores encomendadas y mandadas por los comités de defensa. Una vez que se da el golpe de Estado, hay una situación de excepcionalidad, dejan de funcionar las estructuras como tal, estatales, y se crean en las diferentes localidades los comités de defensa republicana. Son una serie de organismos dentro de ese halo de excepcionalidad, ordenados por los gobernadores civiles de las provincias, para que sea el encargado del mantenimiento del orden republicano y del mantenimiento de la vida dentro de las localidades mientras dura el golpe de Estado y posteriormente pues toda la guerra, ¿no? Hasta que son ocupadas por las fuerzas del ejército sublevado. Y bueno, pues aquellas que participaron en estas acciones, como por ejemplo en registros o en incluso crear o ser cocineras para los miles de refugiados que a lo mejor llegaban a las distintas localidades, pues era una acusación y era condenado en esos consejos de guerra, ¿no? Y sobre todo, como vamos a ver en ese segundo punto del concepto demonizado de la mujer y en ese delito de citación a la rebelión, que es algo propio de que identificaba con el género femenino, pues excitar a la rebelión, incitar, convencer al hombre de que debía no apoyar la sublevación, pelear por esa defensa de la Segunda República, ¿no? Que sobre todo estaba relacionada con esa parte emocional que se le daba a la cuestión de género por parte de esa concepción ideológica franquista. También podían ser condenadas incluso aquellas que trabajaban para la administración republicana, porque se identificaban dentro de estos consejos de guerra, dentro de las sentencias, que el formar parte de la nómina de funcionarial de cualquier lugar era estar identificados con el ideal republicano. Y muchas van a pasar por consejos de guerra acusadas de esto, algo totalmente ilógico, entre otras cosas porque por oposición se podía sacar la plaza, no hacía falta estar en convivencia con el gobierno de ese momento. Igualmente también, bueno, pues esta condena en diferente grado, ¿no? Tanto por haber tenido una militancia activa, teniendo cargos de responsabilidad, por haber tenido una militancia simplemente por afinidad, el haber participado en manifestaciones o en exposiciones de forma pública, ¿no? Con este ideal republicano, o bueno, incluso el haber tenido una relación sentimental o familiar con aquellos hombres que sí que habían tenido cargos de responsabilidad dentro de las esferas políticas republicanas, bien siendo alcaldes, concejales, presidentes de partidos, etcétera, ¿no? Y es que también esa satanización de la mujer y sobre todo, bueno, pues esa satanización del trabajo de la mujer, ¿no? Ya que dentro de ese concepto transformadamente reaccionario era una desnaturalización
de la mujer. La mujer no podía trabajar fuera de casa, la mujer tenía que estar en casa cuidando a sus hijos. Y aquellas que habían osado transgredir ese límite y trabajar fuera de lo que era el hogar, bueno, a ver cómo eran. Son las llamadas individuas de dudosa moral, ¿no? Es más, hay incluso pequeños pasquines ridiculizando por parte de, por supuesto, de grupos franquistas, ridiculizando, por ejemplo, a la cobradora de los tranvías, pintándola como marimacho, porque a lo mejor iba con un mono, que era su mono de trabajo, o sea, no había nada más. Bueno, pues sí que van a también pasar por consejo de guerra, ¿no? Pues sobre todo esa inclusión tanto en el mundo laboral como en el mundo político, en el mundo social y visible de esa Segunda República, ya que salían de ese ángel de su hogar. Y como decía antes, pues también por vinculación tanto familiar o sentimental con hombres represaliados o con hombres que formaban parte de la izquierda de las diferentes localidades o ciudades, ¿no? Como esas esposas, hijas, hermanas, etcétera, ¿no? Que son esos entes más pasivos al no tener ese activismo político, pero represaliados también en estos consejos de guerra. Y sobre todo, bueno, pues ya no solamente esa intencionalidad, sino también en conjunto se va a ver ese concepto demonizado de la mujer republicana, y sobre todo se ve muy bien en esas acusaciones por excitación o por auxilio, ¿no? Que van a estar la mayoría conformadas por, bueno, pues movidas por sus impulsos, bueno, pues incitó a los hombres a que se levantaran en armas o perseguía a las personas de derecha insultándolas, etcétera, etcétera, ¿no? Son todo categorizaciones que se hacen, bueno, pues con ese énfasis de la moralidad, esa obsesiva condena a lo que era ese ideal de fémina, pues más liberal, más independiente y sobre todo en parte empoderado, ¿no? Que se ve muy bien también en estas sentencias. Como decía antes, con esa intencionalidad represiva me había referido también a las denuncias, donde también habíamos dicho antes que cualquiera podía pasar por un proceso judicial, y es que además de que las acusaciones eran casi genéricas, nada consistentes, ¿no? Y manipuladas, ya que en el franquismo, cuando la realidad alejaba al represor para poder condenar, bueno, pues la tergiversación y la manipulación aparecían, y actos que no tenían ningún tipo de carga condenatoria, como asistir a manifestaciones o estar militando en un partido político, cosas totalmente legales. Por ejemplo, en febrero de 1936, bueno, pues con ese carácter retroactivo de la justicia militar van a ser condenados también en consejos de guerra, ¿no? Y hablando de estas acusaciones, como decía, genéricas y manipuladas, con esa parcialidad de los jueces y de estos juicios, estas estaban sobre todo basadas en esas delaciones y rumores que va a haber en tanto van a partir de los pueblos del entorno o de los que conocían a esos procesados, y también esos informes, ¿no? Políticos sociales que realizaban las fuerzas de los pueblos donde estaba el alcalde de la gestora, el cura párroco, el jefe de falange, el jefe del puesto de la Guardia Civil o de la policía o del servicio de inteligencia. Con estos informes y con estas denuncias primeras se generaban las instrucciones, esos procesos de instrucción que derivaban en esos consejos de guerra. Estas denuncias y estos informes, plagados en la mayoría de los casos, como no de mentiras o de tergiversaciones, y en muchos casos los informes políticos sociales idénticos los unos a los otros, mimetizados, casi cogiendo una planilla y poniendo en todos lo mismo, con unas acusaciones incluso bastante estereotipadas, bueno, pues van a ser las que conformen la base condenatoria en estos consejos de guerra, ¿no? Son denuncias sin ningún tipo de veracidad, en muchos casos, no probadas, pues no tenían por qué, para denunciar no tenías por qué ver el delito cometido in situ, podía ser perfectamente, ahí me dijeron que fulanita de tal había acudido a una manifestación, y eso en un informe policial, en un informe de la Guardia Civil que se elevaba al juez instructor, y de ahí al auditor podía ser dado como veraz, ya que la persona que lo estaba diciendo era una persona de orden, ¿no? De reconocida solvencia moral
y por lo tanto que no iba a mentir. Cosa totalmente falsa, como se ha descubierto, sobre todo a la hora de contrastar estas sentencias con los testimonios de los familiares de estos represaliados, ¿no? Yo tengo aquí puesto denuncias basadas en rumores, en delaciones, totalmente intencionadas, con una carga represiva. Además, sí que es verdad que no están todas motivadas por una identificación ideológica, una adhesión al régimen de estas personas que denunciaban. También podían ser por miedo a ser considerados opositores, bien podían ser a través de palizas dadas a detenidos y testificados en el momento, o bien, bueno, pues podía ser simplemente pues por una cuestión de, sobre todo, pues de salvar la vida propia. Y pongo aquí luto militante de viudas de guerra. Hay unos trabajos muy interesantes sobre la consideración de estas viudas de guerra, ¿no? De estas viudas de caído por Dios y por España. Estas viudas o aquellas mujeres que tuvieron algún familiar represaliado, que sufrieron de alguna forma la represión y las consecuencias de la violencia republicana, que también, por supuesto, la hubo, bueno, pues estas viudas se las estipula como ese luto militante. Van a conformar toda su identidad en torno a la muerte de su marido o de su familiar, y el régimen las va a también utilizar y se va a nutrir de ellas como una suerte de colaboradoras. Es decir, estas mujeres, las denuncias que realizaban tenían total veracidad por parte del tribunal, eran aceptadas sin pensar que podían ser verídicas o no, eran aceptadas teniendo en cuenta, bueno, pues esa carga que tenía dolorosa esta mujer de haber perdido a su marido luchando por la España nacional que debían imponer, y por lo tanto, bueno, pues este luto militante por ser con esa adhesión va a propiciar numerosas denuncias, numerosas delaciones y rumores y numerosas declaraciones de cargo dentro de los procesos de instrucción y dando un testimonio contrario al procesado, ¿no? Y siendo sobre todo dadas por veraces por parte en los consejos de guerra por los tribunales y por el Estado, ¿no? Que se nutre de ellas, como digo, con esta construcción también de esas masas grises, incluso que también propician sobre todo la pervivencia de una dictadura durante tantísimos años. En cuanto, al igual que pusimos anteriormente, con ejemplos, bueno, tenemos el ejemplo de Matilde Landa, que bueno, era de Badajoz, nacida en Badajoz, era licenciada en Ciencias Naturales, estaba vinculada a las escuelas de libre enseñanza, era una militante comunista bastante activa y de peso. Fue detenida en abril del 39 y recluida en la cárcel madrileña de Ventas, pasando por consejo de guerra en diciembre, que fue condenada a pena de muerte, que más tarde fue conmutada. Fue trasladada a la prisión de Palma de Mallorca y el 26 de septiembre de 1942 fallecía víctima de una caída desde la galería de la prisión, según la documentación oficial. No está del todo probado, hay testimonios que dicen de presas que estuvieron con ellas, que se tomaron en los años 80-90, y también, bueno, pues que se cree que, bueno, o bien pudo ser un suicidio o bien no una caída fortuita, sino empujada, ¿no? Porque sí que es verdad que Matilde jamás se doblegó ante esa reeducación católica, por ejemplo, en la prisión. Otro caso de estas víctimas, sobre todo de la represión judicial, hemos visto una con un importante activismo político. Vamos a ver un caso totalmente diferente. Vamos a ver a Gregoria de Tena. Y no tenía ningún cargo. Según la sentencia, según todo el Consejo de Guerra, toda la instrucción que hay en el mismo, no se la vinculaba con nada. No tenía ningún cargo político, ningún cargo social, nada. Lo único, que su marido era alcalde socialista de Castuera, Basilio Sánchez. El Consejo de Guerra se celebró el 25 de abril del 41 en Mérida y fue condenada a muerte y ejecutada apenas 2 semanas después, en mayo del 41, en el cementerio de Mérida, por un piquete de ejecución nombrado por el juez instructor militar. Se la condenó por adhesión a la rebelión, y estas fueron las imputaciones. Fueron imputaciones antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado, las que la condenaron.
antes del golpe de Estado, con ese carácter retroactivo que tiene la justicia militar, fue ser esposa del dirigente y alcalde marxista de Castuera. Esto no es una acusación. Principal responsable de todos los asesinatos y desmanes cometidos. Tener gran ascendencia socialista hasta el punto en que la líder Margarita Nelke, diputada socialista, visitaba la región en época de propagandas, en febrero del 36, solía alojarse en su domicilio. Tras el golpe de Estado, es una de las más destacadas de las mujeres que recorrieron las calles hostigando a las masas al crimen y a la violencia, cosa totalmente falsa. Entre otras cosas porque Gregoria no salía de casa, apenas. Se la acusa también de alegrarse por los crímenes cometidos contra derechistas y aconsejar a su marido para que los ordenase. Son todo condiciones, son todo acusaciones que forman parte de ese estereotipo de la mujer republicana, ¿no? Movida por las bajas pasiones, por los instintos, como esa concepción de la mujer, ¿no? Que es sibilina, que va por detrás, que no va por delante, va por detrás. Estereotipos que siguen en a día de hoy, o sea. Pues todas estas condenas hicieron que el tribunal sentenciase a Gregoria a pena de muerte, y en ese impasse, en esos apenas 2 semanas, Gregoria, y además así queda registrado en el Consejo de Guerra, mandó y preguntó y pidió a todas aquellas personas que conocía, de que la familia de Gregoria, bueno, pues no era precisamente de izquierda, bueno, pues a todas aquellas personas que conocía, pues por favor que le avalasen, que era una persona de orden, que ella en realidad, aunque su marido fuera un dirigente socialista, pero que ella no había hecho nada. Bueno, pues a pesar de entregar estos avales de estas personas de orden de Castuera, escribiendo, a pesar de ello, súplicas de inocencia a las autoridades militares, agotando todas las vías posibles, aún así, Gregoria fue ejecutada el 2 de mayo de 1941. Su marido, Basilio Sánchez, había sido ejecutado apenas unos meses antes, el 28 de septiembre de 1940. Todos los testimonios acusatorios que aparecen en el periodo de instrucción, casi todos, 90%, están basados en rumores públicos. Nadie vio a Gregoria correr por las calles alegrándose de la muerte de nadie. Nadie vio a Gregoria incitar a su marido. Nadie vio a Gregoria hacer ninguno de los actos por los que fue condenada. Nadie. Y aún así, estos testimonios, basados en rumores públicos, fueron dados como veraces y convertidos en una trágica realidad al ser Gregoria ejecutada. Otro caso, las 13 Rosas, que todos conocemos. Las 13 Rosas, eran detenidas tras el final de la guerra, tenían unas edades eran todas menores de edad, entendiendo que ser menor de edad en aquel momento era menor de 23 años, ¿no? Fueron condenadas a muerte el 3 de agosto del 39, también junto a compañeros de las Juventudes Socialistas y del Partido Comunista, ya que ellas militaban de forma clandestina en las mismas. Las acusaciones que se hacen en el Consejo son fundamentalmente intentar reconstruir de forma clandestina estas Juventudes Socialistas y realizar unos determinados actos de sabotajes. Pero también se sabe por las investigaciones que hay, que su sentencia fue en realidad una respuesta extremadamente vengativa, intencionadamente vengativa, por la muerte del comandante de la Guardia Civil, Gabaldón, Muñoz Galvandón, que era el encargado del archivo de la masonería y del comunismo, de su creación también, su hija y su chofer en la carretera de Extremadura el 27 de julio de ese año, unos días antes, ¿no? Fueron condenadas a muerte el 3 de agosto y ejecutadas en el cementerio de la Almudena, cerca de la prisión de Ventas, que era donde estaban, y apenas, creo que son unos metros, ¿no? Unos 500 metros lo que hay ejecutadas. Y pongo este caso, que es Agrario Vera. Como ya hemos dicho, las acusaciones que se hacen en los consejos de guerra a las mujeres son bien por su activismo político, por su relación con representantes políticos y sindicales de izquierda, también por su militancia, también por su participación dentro de estos comités, también por su oposición al régimen, tanto de una forma activa como pasiva. Y sobre todo, van a aparecer muchos enlaces de guerrilla, fundamentalmente a partir del 40-41, ¿no? Que es cuando se generan estas agrupaciones.
Os traigo el caso de Sagrario Vera, que es algo paradigmático porque ella no pasó por consejos de guerra, pero sí que pasaron, por ejemplo, la Culantra, que era una vecina del municipio de Azuaga, casada con Cipriano Diéguez, también apodado el Perrero, ¿no? La Culantra fue detenida apenas unos meses después de echarse a la sierra en la primavera del 41. Detenida en diciembre del 41, junto con su compañero, ambos fueron condenados a muerte. Sin embargo, esta mujer lo fue en abril del 43. En ese impasse que hay del 41 al 43, desde que es detenida, pasa por consejos de guerra apenas unos meses, a primeros del 42 hasta el 43, en ese impasse uno puede pensar, bueno, ¿y por qué a Gregoria de Tena se la ejecuta tan rápido y a la Culantra, a María, por qué se tarda tanto, ¿no? Bueno, pues hay varias razones. No todos los procesos de instrucción, no todos los mecanismos iban con la misma rapidez, pero sobre todo porque estaban esperando a que diera luz, ya que la detuvieron cuando estaba embarazada, esperaron a que diera luz en la prisión, a que durante unos meses amamantara al bebé, y una vez que consideraron las autoridades penitenciarias y militares, fue ejecutada. Tenemos a Sagrario Vera, fue una guerrillera que además echó al monte muy pronto, en el 41 con apenas 18, en el 40, perdón, con apenas 18 años, y era compañera del maqui, el chato del Cerro Andévalo, ¿no? De la zona de Huelva, de la serranía de Huelva y de parte de Andalucía. En 1945 murió en esta serranía onubense junto con su compañero, y bueno, es bastante paradigmático este caso. Entre otras cosas lo he traído porque es uno de los pocos donde hay fotografía. Y esta fotografía se realizó, volvemos a traer la idea y la característica como señal y como aviso. Porque muchas mujeres, como Sagrario, Vera, como la Culantra, como también Josefa Bermejo, la mujer del chato de Malcocinado, un pueblo de Badajoz, todos guerrilleros, estas mujeres sí que tenían un cierto activismo porque sí que fueron guerrilleras. Pero hubo muchas otras mujeres, esposas, hijas, madres, etcétera, que se convirtieron en el enlace de la guerrilla, bien porque sus familiares estaban en el monte, estaban huidos, bien porque, sí que tenían, incluso llegaban a tener como esa cierta oposición al régimen de esa forma, ¿no? De una forma un poco velada. Todos estos enlaces, con estas exposiciones y publicitaciones de esta fotografía, quedaban avisados, quedaban advertidos. Hay una famosa frase que es que los tentáculos del franquismo, de la represión franquista, llegaban a todos lados, y tanto que era así. Sagrario Vera fue ejecutada y se impuso su fotografía de forma pública, ¿no? Tenemos millones de casos más en cuanto a consejos de guerra. Tenemos sobre todo consejos de guerra también multitudinarios, no solamente se realizaban a uno, sino que también podían ser colectivos, como las 18 mujeres de Banyeres de Mariola, que fueron condenadas a penas de reclusión entre 12 años y 6 años, donde la mayoría eran alpargateras, tejedoras, ayudantes de cocinas, y todas fueron condenados por su participación en esos comités de defensa de sus pueblos, donde perseguían a las personas de derecha a las que negaban los víveres, ¿no? Y además haber propagado la causa roja, etcétera, cuestiones que no eran verídicas. Y una tercera violencia que podemos estipular es la violencia penitenciaria, ¿no? Porque no solamente fueron asesinadas en parajes alejados, en parajes de muerte como cunetas, cementerios, etcétera, no solamente pasaron por consejos de guerra y fueron condenadas, sino esa colateralidad de los consejos de guerra como son esas prisiones. La política penitenciaria franquista totalmente represiva en cuanto a su concepción de lo que era el penado, de lo que era el recluso, donde debía redimir en cuanto a la mujer su condición de vencida y su condición de mujer republicana. La frase que yo os dije antes de Vallejo Nájera, en las prisiones también tuvo sus campos de laboratorio, ¿no? Como todos también además identificamos con esa Alemania hitleriana, esos campos de concentración nazi, ¿no? En cuanto a la violencia en estas prisiones, tenemos esa violencia penitenciaria represiva. Además, la mayoría, en cuanto a prisiones femeninas,
estaban dirigidas por congregaciones de religiosas, donde a base de coacciones y de violencia psicológica intentaban que volvieran a ese seno de la Iglesia, ¿no? Y que para poder ser encauzadas en lo que debía ser la buena mujer cristiana de la Nueva España, ¿no? Yo os he puesto aquí algunas prisiones, sobre todo vascas, como Amorebieta o Saturrarán, madrileñas, como Ventas y Eserías. Ventas era una de las mayores prisiones femeninas que había, llegó a albergar a cerca de 3.000 reclusas entre finales de la guerra y principios de la posguerra, como el Corts en Barcelona. También Saturrarán, por ejemplo, albergó también a cerca de 1.600, donde entre el 38 y 44 murieron alrededor de 150 mujeres, con 57 niños. Badajoz, que alcanzaba una nómina de 1.200 presas. Burgos, con algo más de 600 mujeres encarceladas, como nos indica Berta Menéndez, una historiadora. Y bueno, sobre todo, bueno, las que tenemos aquí, ¿no? Incluso también sevillanas, o sea, andaluzas, como pueden ser Málaga o Sevilla. Las características de la población femenina reclusa, de la experiencia que se vivió en estas cárceles, bueno, fundamentalmente la mayoría estaban condenadas por delitos políticos, como hemos visto, pero también conviviendo con presos comunes, como pasaba en los hombres, ¿no? Sobre todo también prostitutas. Hay un trabajo muy interesante de Mirta Núñez sobre estas mujeres caídas, como también luego se crearon cárceles especiales. En cuanto a las condiciones de presidio, bueno, pues las condiciones eran horribles. O sea, la falta de alimentación es un hecho constatado. Además se ve muy bien en los expedientes que se abren a las prisiones por la falta de alimentos, por la mala gestión, la mala praxis de las autoridades y con ese índice de muertes con un eufemismo llamado caquexia, que es morir de inanición. También ya no solamente esa falta de alimentación, sino falta de higiene, con unas nefastas condiciones sanitarias, con una propagación de enfermedades y también, bueno, un segundo punto que es esa violencia y abusos de intramuro, ¿no? Yo he conseguido registrar denuncias que se hacen dentro de la prisión provincial de Cáceres, de reclusas, denunciando violaciones por parte de oficiales, ¿no? Que al final acaban, bueno, son unas denuncias que se llevan a la Dirección General de Prisiones ante la reticencia de las mismas y que acaban con una simple condena de empleo, de suspensión de empleo y sueldo de unos meses al oficial, pero no por las violaciones, que no creen a las reclusas, sino porque rifaron un cerdo dentro de la prisión y entonces, bueno, pues fue el oficial el que lo rifó, un cerdo que había alimentado con el rancho que se le daba a los reclusos, que los propios reclusos no los querían y que, bueno, pues es condenado a esa suspensión de empleo y sueldo por esta rifa de este cerdo dentro de la prisión en el año 41, pero no por las violaciones, ya que no fueron creídas las presas que testificaron. Otra de las características que va a tener esta experiencia de mujeres dentro de las prisiones es la posibilidad de quedar internas con sus hijos, ¿no? Que incluso le añade un plus de sufrimiento y un plus de dolor. Sabéis que bueno, esa posibilidad de tener a sus hijos en los centros siempre estaba condicionado por una serie de limitaciones, no podían estar con ellos continuamente, tenían unos tempos, lo que añadía también pues mayor dolor, ¿no? Y además por esas condiciones en las que estaban dentro de las prisiones y con esas enfermedades y esa propagación, sobre todo por la falta de higiene y de condiciones sanitarias aceptables. El 30 de marzo del 40 hay una orden del Ministerio de Justicia donde impone que los niños en las inclusas pueden estar hasta los 3 años. A partir de los 3 años deben ser dados bien a las autoridades religiosas de las inclusas, bien si tenían la posibilidad de poder conocer a algún familiar, poder dárselo a familiares. Se calcula que unos 10.000 niños fueron sacados de estas prisiones en los años del franquismo. Y todos conocemos, ¿no? Este desarraigo, o sea, sobre todo esta separación, ¿no? Esta segregación, se hace fundamentalmente también una concepción de esos ideólogos como Vallejo Nájera de ese no contagio del gen rojo, no contagio de esa ideología de la causa roja. Otra de las diferencias que vamos a encontrar en cuanto a la población masculina dentro de las prisiones es
primero la brutal reeducación ideológica, sobre todo impuesta a la mujer, de no solamente entrar dentro del seno de la Iglesia, de esas corrientes nacionalcatólicas y ultracatólicas, sino también ese modelo que va a imperar, ¿no? De lo que debe ser una mujer y de cómo, no sé, cómo se debe comportar una buena mujer, haciendo una diferenciación entre buenas y malas mujeres. Buenas, aquellas que entraban dentro del ideal conservador, machista, reaccionario, franquista, y malas, aquellas que se identificaban con el ideal republicano de mujer empoderada, trabajadora, con unas libertades, etcétera, ¿no? Una diferenciación que yo creo que todavía sigue habiendo reminiscencias hoy en día. Y otra de las características diferentes va a ser esa redención de condenas. A través de la creación de la Central de Comisiones de Penas, pero sobre todo la redención de condenas viene por una especie de decreto que se impone durante la guerra para el aprovechamiento de la masificación que hay en las cárceles y campos de concentración, pues para intentar aprovechar esa masa reclusa con trabajo esclavo. En un primer momento va a ser para prisioneros de guerra y luego se extiende a toda la población penitenciaria. Una población penitenciaria que en el caso de los hombres y de las mujeres hay una cierta diferencia. Los hombres tenían un amplio abanico en cuanto a labores y trabajos que poder realizar con para poder redimir condenas. Sin embargo, en las mujeres no fue así. Hay una diferencia grandísima en cuanto al pliego de acciones que podían hacer las mujeres dentro de las prisiones para poder redimir condena, entre otras cosas porque la cárcel va a ser un reflejo del hogar. Va a ser la domesticidad de la mujer dentro de la cárcel y apenas si van a poder hacer cursillos, apenas van a poder hacer trabajos, sobre todo enfocados a esa reeducación nacional católica y que apenas sirvieron para esas redenciones, ¿no? Por lo menos lo que yo he podido ver dentro de mis trabajos. Y sobre todo, como decía, en esa reeducación ideológica con ese énfasis también en cuanto a esa moralidad. Y otra de las características también que diferencian a las mujeres de hombres dentro de las prisiones va a ser ese turismo carcelario, turismo penitenciario, que no es otra cosa que los continuos traslados que sufren los prisioneros, los reclusos, por diferentes penitenciarías de la geografía española, que tenían dos objetivos. El primero era el desarraigo total del preso dentro de su entorno social y familiar. Sabéis que muchas veces las familias, al llevar alimento a las prisiones y cárceles, hacían que el propio preso pudiera sobrevivir dentro de las mismas. Sin embargo, si este preso que está dentro de la prisión del puerto de Santa María es trasladado a la prisión de Palma de Mallorca, pues indudablemente las probabilidades de sobrevivir por este alimento extra de sus familiares se ven mermadas, y también por el contacto con sus familiares, y también, bueno, pues por una lógica de intentar con ese desarraigo no conocer a nadie dentro de las prisiones y por lo tanto no poder activar, ¿no? Células incluso clandestinas, pero fundamentalmente lo que supusieron fue, bueno, pues una doble represión y sobre todo el enseñar y además incluso tatuar en el preso que no tenían ningún control sobre su vida, que no iban a tener nunca jamás control sobre su vida porque habían destruido España, tenían que reconstruir España y tenían que redimirse del mismo, y van a redimirse a través del cuerpo y del alma, como así en numerosos estudios, sobre todo, y bueno, como todos conocemos, ¿no?, a través de esos campos de concentración y de esas colonias penitenciarias que sirvieron para ese trabajo, ¿no? Estas son imágenes esta es la prisión de Venta, en las inclusas, todas con órdenes religiosas que se encargaban del control y de la vigilancia de las presas, ¿no? Está muy identificado dentro de las prisiones femeninas esas órdenes religiosas, esa conjugación entre Estado-hombre, ¿no?, subyugadas al mismo, y también Estado-iglesia, sobre todo en cuanto a la moral. Y luego, pues hacían una serie de actividades dentro de las prisiones. Esta es la celebración del Corpus en Ventas en el 39. La hacinación en las prisiones era tal, había tantísimas mujeres en esta prisión, que se han recogido testimonios
de mujeres que estaban en la misma que no tienen recuerdo de que se celebrara este corpus. Y no es que no existiera, porque hay documentos gráficos, sino que es que había tantísima gente en la misma que solamente sacaban algunas al patio, otras no, y no se enteraban de lo que estaba pasando en el patio, ¿no? Pero estas imágenes se ven muy bien el dominio y además el achante, la humillación y la doblegación de la mujer, ¿no? Si podéis ver la imagen de la derecha, o las imágenes, esta imagen de aquí, ¿no? La mirada de todas ellas y el rictus que todas ellas pueden tener, ¿no? Eso sería en cuanto, bueno, a esa violencia en las prisiones. Y por último, estos son a través de los diferentes mecanismos represivos con aspectos colaterales de estos mecanismos, como también hubo esa violencia dentro de las prisiones, pero también hubo otra violencia, que fue la violencia cotidiana, fue la violencia del día a día, ¿no? Ya hemos hablado de esas vejaciones, de esas humillaciones que se hacían aquellas que luego más tarde eran represaliadas, que eran ejecutadas, que eran asesinadas o que después pasaban por consejos de guerra, o que eran detenidas, ingresaban en cárceles y luego meses o años después eran puestas en libertad, que en algunos casos ni siquiera tenían por qué haber pasado por ese consejo, como nosotros hemos registrado en la prisión provincial de Badajoz. Pero también estaba la violencia en el día a día, ¿no? En esas, sobre todo en esos rituales de humillación que se impusieron, sobre todo por las autoridades del pueblo, como eran las autoridades locales, como podían ser, bueno, pues esas gestoras, Falange, Guardia Civil, etcétera, ¿no? Y sobre todo imponiendo una serie de métodos muy violentos contra ellas, que son iguales, hacemos una comparativa en todas las provincias, y que prácticamente eran tres. El primero eran las purgas con aceite de ricino para depurar el tóxico comunista que llevaban dentro. El segundo era raparlas al cero, o bien dejando un pequeño mechón en el que se le ponía un lazo rojo, que sobre todo era para censurar el libertinaje que entendían que tenía ese modelo de mujer republicana. Y también un tercero, que es subsidiario también, que es esa prohibición absoluta de mostrar luto por sus familiares represaliados, ¿no? Estas acciones, como ya he dicho, no son hechos aislados, no son hechos que están dentro de, bueno, pues la concepción violenta o el ímpetu violento de algunas personas en los pueblos. No. Estos no son hechos aislados, son comunes y son sistemáticos. Además, este espectáculo público de denigración, sobre todo con estos castigos ejemplarizantes, ¿no? Que era lo que querían ser estos rituales de sometimiento, lo que pretendían era, pues, estigmatizarlas y humillarlas, e imponer el miedo y una asfixia moral, ya no solamente para los vencidos, sino aquellos que a lo mejor se podían mostrar tibios ante el movimiento nacional o podían tener alguna duda o en algún momento podían dudar, ya que cualquiera podía pasar por un proceso represivo y estaban siempre vigilantes. Por eso son castigos, como decía, ejemplarizantes y como aviso, ¿no? Y además con esa represión sexuada, con ese acoso también de las autoridades y fuerzas del orden, porque, por ejemplo, tanto las purgas de aceite como los rapados, bueno, pues en realidad lo que están haciendo es eliminar y atacar elementos definitorios de la feminidad de la mujer, ¿no? O sea, rapar el pelo, y sobre todo una mujer que sí, durante los años de la República se pudieron empoderar, pero bueno, no dejaban de tener una concepción de, bueno, yo vengo con el pelo corto, pero normalmente el pelo largo era un signo de feminidad de la mujer, ¿no? Y el ser rapadas, el ser expuestas, sobre todo con el sufrimiento después de ser purgadas con aceite de ricino y ser paseadas, ¿no? Por las plazas de los pueblos como señal, como aviso y como escarmiento ejemplarizante. No sé si conocéis esta foto. Es de Montilla, de Córdoba, de un pueblo de Córdoba. Mira, en esta foto han hecho Arcángel Bernal, creo, bueno, pues ha conseguido decir quiénes son estas mujeres, ¿no? Ninguna de ellas tiene más de 20 años. Todas formaban parte de un grupo de canto que ensayaba
en la Casa del Pueblo, y algunas de ellas sí que eran militantes de las Juventudes Socialistas, ¿no? Pero sobre todo eran un grupo de canto que ensayaban en esa Casa del Pueblo, y la mayoría van a tener son familiares de varones izquierdistas represaliados. Tras ser arrestadas, se les rapó la cabeza y se las forzó a beber aceite de ricino con sopas de pan, para que con este laxante arrojaran el comunismo del cuerpo, según las autoridades de Montilla, y estaban acompañadas, según Arcángel, por el director de la banda de música, Joaquín Gutiérrez, el Bartolo, que es el señor que aparece en medio, que también fue pelado. Los obligaron a pasear por la plaza del pueblo, saludando con el brazo en alto al estilo fascista, y cantar el cara al sol, ¿no? Ya no solamente con ese ritual de humillación, sino ensayabais y cantabais en la Casa del Pueblo, pues ahora vais a cantar aquí, ¿no? Con esa búsqueda de la represión más absoluta, y sobre todo entre la mofa, ¿no? De los propios verdugos y de los vecinos, en algunos casos, del pueblo, ya que estos rituales sí que tienen una parte de convivencia por parte también de esos vecinos. En cuanto a esta violencia cotidiana, ya no solamente esas mujeres que fueron rapadas y purgadas, también tenemos esas mujeres que fueron viudas, que fueron madres, hermanas de aquellos que sí fueron represaliados por alguno de los métodos que hemos nombrado, ¿no? En realidad, España se llenó de familias rotas, tanto por el dolor como por el trauma, con una imposición de silencio brutal, ya que la posibilidad de llevar luto, de poder cuidar al muerto, de darle un enterramiento digno, de propiciar todo ese duelo tanto interno como externo, que en nuestra sociedad es muy importante también, eso fue erradicado, eso se prohibió, estaba prohibido. Y además, no prohibido con una pequeña sanción, sino prohibido incluso si se incumplía con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues fue otra de las consecuencias de los aspectos de esta violencia cotidiana, y sobre todo hay un aspecto que creo que es muy importante, que se está también trabajando hoy en día, que es todas esas viudas con esos hijos huérfanos de padre en este caso, que se quedaron sin ingresos, que son aspectos también subsidiarios de estas represiones directas, que se quedaron sin el cabeza de familia, que a lo mejor era el que llevaba esos ingresos, tuvieron que vivir situaciones muy duras, tuvieron que enfrentarse a normalmente el cuidado de hijos numerosos, porque tenía uno, tenía bastantes, y sobre todo viéndose privada de estos ingresos, bueno, pues también tuvieron un protagonismo especial en cada uno de los pueblos y de ciudades, ya que enlutadas y estigmatizadas por ser familias de represaliados, bueno, pues muchas fueron explotadas laboralmente como sirvientas, muchas se vieron abocadas a la mendicidad, muchas tuvieron que pedir auxilio a familiares o incluso ir a servicios de beneficencia, que las ponían en una situación bastante afrentosa, ya que los servicios de beneficencia estaban controlados por las autoridades locales y por parte de la derecha de los pueblos, que en muchísimos casos habían tenido mucho que ver con la muerte de su marido. Entonces se imponía un trauma, también era una especie de sobre todo con ese agravante, ¿no? de incluso no poder expresar ese dolor y ese miedo, no poder expresar ese dolor por ese miedo, ¿no? Ante el temor de sufrir también pues nuevas medidas represivas, porque sí que es verdad que estas mujeres que se quedaron al cargo de estos hijos, con este estigma y con esta señal, no las dejaba eximentes de futuras represalias. Estaban continuamente vigiladas con ese acoso por parte de las autoridades y fuerzas del orden. No por ser detenida y luego puesta en libertad significa que te vas a librar. Ya lo hemos visto con Juana Gallego, la primera mujer que os he expuesto, ¿no? Que fue detenida, puesta en libertad y luego posteriormente vuelta a detener. Lo hemos visto con el testimonio de Aurora Navas, de su madre. Fue detenida, fue puesta en libertad y luego vuelta a detener, ¿no? Y así muchísimas más mujeres. Y sobre todo, en cuanto a esa violencia cotidiana, también con ese brutal empobrecimiento por parte de la población vencida, ya no solamente por la falta de cabeza de familia, por las dificultades
que tuvieron que atravesar económicas y que también, bueno, pues las llevaron a prácticas ilegales como el extrapelo del mercado negro, donde en los años 40 la legislación ordinaria franquista condenaba y sancionaba con penas extremadamente severas a aquellas que entraban dentro de los tribunales más ordinarios y que eran condenadas por ello, ¿no? Que es también uno de los trabajos que he realizado en la provincia de Cáceres. Y sobre todo, pues la imposición de ese modelo de mujer a través de estos, a través de mecanismos, no ya solamente de control y de reeducación, como, vamos a ver, uno de los primeros es la sección femenina, ¿no? Propiedad de Falange con Primo de Rivera, además imponiendo unas normas morales muy férreas con un único modelo de mujer, algo incomprensible, ya que Primo de Rivera nunca se casó, no tuvo hijos, vivía como una mujer relativamente libre, etcétera, ¿no? Mientras que predicaba una mujer sumisa al ángel del hogar, etcétera, ¿no? Donde el Estado hombre debería tutelar y controlarlas, ¿no? Como vemos aquí, gracias a Falange las mujeres van a ser más limpias, los pueblos más alegres, todos deberíamos dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirnos en las plazas, etcétera, ¿no? Y otro muy curioso es, sobre todo, cómo identifican a esa mujer con un papel, con un ámbito, como decía antes, que era el hogar, con una función debido a sus condiciones propias de género, ¿no? La mujer solamente varía para el matrimonio y para el hogar, para el cuidado, ¿no? Y uno de los eslóganes que venía en la revista de Sección Femenina Consigna era: el niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar. Este modelo de mujer no solamente se impuso en esa sociedad española que quedó después de la guerra, sino también en cárceles, también en aquellas que eran continuamente visitadas por las autoridades y por mujeres en los pueblos, que se erimían como dentro de juntas de mujeres de orden, etc. Por ejemplo, en las juntas de libertad vigilada, habían algunas, sobre todo en las locales, donde también podía haber una mujer de orden y que era la que se encargaba de ir a visitar a aquellas reclusas que habían salido de las cárceles y que, bueno, que también iban a estar controladas. Como también tenemos auxilio social, el patronato de protección a la mujer, esa conversión de la mujer y un dominio total de su conducta, ¿no? ¿Veis? Tenemos auxilio social, alegría de primavera, justicia de Franco. Y esta es una imagen también, además, bastante que se visibiliza. Y luego la Iglesia española, por supuesto, con esa argumentación de la cruzada española contra los enemigos de la patria, lo que estaban haciendo era justificar ejercer la violencia como designo divino y con un control y presión total sobre la mujer, ¿no? Y poniendo normas morales tanto fuera como dentro de la casa. No había ámbito privado para las vencidas. No había nada para las vencidas. Y sobre todo con un protagonismo en la educación y en ese adoctrinamiento, ¿no? Tanto en las escuelas como el tener que formar parte de esos rituales religiosos, tanto de Semana Santa como de Corpus, de las festividades de las vírgenes de los pueblos, etcétera, ¿no? Como todos debían obligatoriamente asistir. Y bueno, en conclusión, las características que nosotros, o que he intentado exponer aquí es, bueno, pues esa doble represión por ser vencida y por ser mujer, como hemos visto en esas concepciones ideológicas y esos argumentarios de lo que debe ser la mujer y además de cuál es el concepto de mujer republicana vencida, ¿no? Y no solamente como ente político y activo, sino también como ente pasivo, donde hay que hacer un relato de todas ellas, ya que todas fueron vencidas, no solamente por ser hijas o mujeres, sino que también había mujeres que lucharon y que se identificaron y que fueron el reflejo de esa mujer republicana, fueron sujeto y objeto, sujeto por recibir directamente la violencia y también por ser señal y aviso de la misma, estigmatizándolas, y sobre todo y fundamentalmente son trabajos que lo que hacen es contribuir tanto a la reconstrucción de lo que fue el franquismo y de la historia en sí, no solamente viendo a las mujeres como un apéndice en los libros o como un capitulito en los libros, sino con la entidad suficiente de un libro entero y de que tienen las características represivas, son comunes tanto en hombres como mujeres. Por ejemplo, los consejos de guerra son condenados por los delitos y la definición es la misma, solo que en las mujeres tienen unos ciertos rasgos
particulares que sí que nos denotan una violencia sexual, una violencia de género, que además le da ese plus un poco también de represión, y sobre todo es memoria, ¿no? Nosotros, estos trabajos no se pueden hacer si no es haciendo como un encaje de bolillos, como decía un compañero, haciendo tanto con los documentos como con los testimonios orales de las mujeres que nos lo han transmitido, y que venciendo ese miedo y ese horror, pues a día de hoy nosotros podemos conocer esto mismo, ¿no? Y un reconocimiento a todas ellas. Muchísimas gracias por todo. Brillante y amplia de lo que sufrió la mujer por su condición, específicamente por su condición de mujer durante la guerra y el porfrancrismo. Ha habido una frase que me la he tenido que apuntar porque la he cortado y yo creo que merece una coletilla. Concretamente, evidentemente también hubo represión en la zona republicana. Hay que matizar. Si en cuanto a nivel general en la zona republicana no se llegó ni a un tercio de los asesinatos en la zona franquista, con la mujer ese porcentaje es todavía mayor, la diferencia es todavía mayor. Es decir, en la zona republicana fueron, ojo, entiéndaseme, aunque hubiera sido una, hubieran sido muchas, ¿no? Pero fueron bastantes menos las mujeres que sufrieron no ya la muerte, sino incluso vejaciones. Y de hecho, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Madrid, ¿no? Se sabía de mujeres que pertenecían a la quinta columna, Socorro Blanco, también creo recordar, era el nombre de una de estas columnas de la quinta columna, y que sin embargo vivían tranquilamente, ¿no? Entre comillas, en una postilla que, por eso cuando ha cortado la frase me queda así como un poco... Sí. Bueno, ya la ha cortado, porque si no ya estamos dos horas más. Y otra que esto además lo conocí hace tiempo por el testimonio de una mujer que sufrió represión, ¿no? Muchas de estas mujeres que tenían hijos, que tenían maridos, parientes en las cárceles, cuando iban a solicitar un indulto, cuando iban a solicitar los famosos avales, ¿no?, de las autoridades locales, en muchos casos eran obligadas, digamos, a otorgar sus favores, las chantajeaban, ¿no?, o por sexo, ¿no? Además, luego generalmente no les concedían la salvación de la persona por la que habían hecho eso ya me parece una doble crueldad, y es muy dado de esta gente. Se hizo muy gente el famoso de Keipo, a ver si las elevan a las rojas a la condición de madres, ¿no? Evidentemente los legionarios y los moros. Antes de que paséis al turno de preguntas, yo siempre que voy a asistir o que escuché algo sobre la mujer en esta guerra, no dejo, oye, de hecho hoy mismo, pues esta mañana he repasado un poquillo una historia novelada de una grandísima, la que tuve el honor de conocer, de Juana Doña, que escribió Desde la noche y la niebla. Se publicó en el año 77, evidentemente su libro ya está descatalogado, quizá lo podéis encontrar en algunas bibliotecas, aunque generalmente sobre este tema en la biblioteca desgraciadamente públicas hay bastante poco, por no decir en algunas nada, ¿no? Porque es, aparte de desgarrador, ella estuvo 17 y 18 años en prisión, y yo creo que es de lo que he leído la que mejor relata, de una manera además que llega muy adentro, la situación por la que tuvieron que pasar todas estas mujeres, tanto en la guerra civil como luego en la posguerra. Y si os pido que las preguntas que queréis hacer, por favor, seáis lo más concisos posible para que nos dé tiempo a contar más preguntas mejor. ¿Alguna pregunta? Sí, debe ser una obsesión, una fijación mía, pero lo de la Iglesia Católica me place mucho que me digas cosas como: ¿es verdad que los curas
tanto en las ciudades como en los pueblos, fueron un instrumento fundamental de represión sobre las mujeres, sobre todo las maestras, por lo que significaba la cultura frente a la Iglesia. Era que me pusieras algún ejemplito. Y otro era ese mismo tema sobre la moral, porque yo tengo en mi propia familia narraciones de mi propia madre contándome el papel que tenía las confesiones obligatorias, ¿vale?, en los curas, primero para las delaciones y segundo para el control social. Y yo comprendo que necesito un psiquiatra argentino para este tema de la Iglesia Católica, pero es que me apetece mucho que me digan cosas. Pues mira, en cuanto a la participación por parte de, sobre todo de curas, en la represión hacia las mujeres, pues yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Extremadura hay varios casos de curas, ya no solamente sobre las mujeres, sino también que participaban en la elaboración de listas de quiénes debían ser fusilados, de quiénes debían ser represaliados. Indudablemente, sobre todo lo hacías, además apuntabas, ¿no?, lo de las maestras en esas escuelas donde los niños, bueno, eran escuelas mixtas, donde se daba una enseñanza laica, no religiosa, etcétera. Y sí que es verdad que hubo como una inquina impresionante, y además una intencionalidad muy definida desde el primer momento en quiénes debían ser en cuanto al cuerpo de maestros represaliados. Además, todos pasaron por depuración de funcionarios, es decir, si no era uno era otro. Y sí que es verdad que hay una cierta obsesión, una cierta imposición de lo que debía ser tanto la educación que se debía dar, pero sobre todo de lo que debía ser cómo debían limpiar la sociedad de elementos no deseados, y se justificaron pues en esos discursos de, bueno, ya no solamente con el papel diferenciador del hombre y de la mujer, sino sobre todo con la moral, ¿no? O sea, la mujer quedó retratada, la mujer identificada con el republicanismo, claro, entendido, pues quedó retratada como si fuera Satanás. Por lo tanto, bueno, pues sí que es verdad que hay una implicación en cuanto a curas que, por ejemplo, denuncian o tienen algo relacionado contra maestras. Yo, ahora un ejemplo concreto, yo en mi caso no conozco ninguno. Sí que es verdad que, por ejemplo, en todos los informes que se elaboran políticos sociales, que van, en el caso donde yo me he leído las 8.000 sentencias de la provincia de Badajoz, en los que siempre está el informe del cura párroco. Siempre. Bueno, de hecho, y es un informe acusatorio, además. De hecho, cuando se hacían las sacas o se iban a señalar a las personas que iban a ser asesinadas, y esto es genérico en todos los pueblos y en todas las ciudades de España, digamos, el comité que decidía los asesinatos siempre estaba aprobado por el alcalde del pueblo que fuera, el comandante del puesto de la Guardia Civil y el cura párroco. Es decir, pero eso aparece absolutamente en todos los lugares y en el 95% de los expedientes que se abren, como muy bien ha dicho antes Candela, por rumores públicos o totalmente fundados y directamente por falacias, es decir, a esta persona, esta mujer hay que señalarla. Y en el caso de la mujer, evidentemente, si la Iglesia ya es castrante de por sí, no creo, ya somos aquí todos mayores, ¿no?, de lo que es la Iglesia en cuanto a castración del pensamiento de la mujer, ¿no? Está en su... Bueno, no me acuerdo, todavía creo que existe, no creo que el Papa este argentino que hay, una encíclica, quiero recordar, que es de Juan Pablo II, en el que se decía que la mujer, esto es en serio, lo que voy a decir, la mujer no pecaba porque no tenía alma. Porque no tenía alma, y entonces al no tener alma no puedes pecar. O sea, eso es, imagínate si la Iglesia ha sido represiva, ha sido, en este caso concreto, la Gracia de la República, cómplice, de hecho, o sea, no solo de pensamiento, sino de facto, de la represión con la mujer, como siempre ha sido la Iglesia, se ha cebado
Sí, se sigue, bueno, se sigue cebando, ¿no? Tenemos que escuchar las palabras de algunos inminentes jerarcas de la Iglesia, ¿no? Claro. Y estamos en el año 2017, pues imagínate entonces, ¿no? Y es cierto porque eso sí, ¿verdad, Candela? No solamente fue con las maestras, es que con la enseñanza particular, ahí se cebaron. Sí, claro, maestros, maestras. Claro, vamos a ver. Representaba el enfrentamiento. Y eso, claro, es una máxima que además parece ser que la gente todavía no lo entiende. A un pueblo, cuanto menos culto sea, menos va a protestar. Entonces, el animalario, ¿no? Y cuanto más segregar, porque no vaya a ser que, claro, entre hablando hombres y mujeres digan, jolines, pero si no somos iguales, ¿no? Pues es muy triste que ahora estemos subvencionando entre todos colegios que hacen la segregación sexual, por ejemplo. Claro, con respecto a lo segundo que me has preguntado de si por las confesiones, sí. En cuanto a las, por favor. Cuanto a las delaciones, sí que a través de las confesiones muchos sufrieron algún tipo de represalia. Yo conozco un caso muy concreto, además, que te los pongo, varios más, que es en un pueblo, hubo una saca, pues desde la cárcel local, desde el depósito local, hubo una saca al cementerio, fueron fusilados en las tapias, uno de ellos el tiro le entró por la garganta, pero no lo mató y se escapó. Y se fue a casa de su madre, que vivía en las afueras del pueblo, entonces saltando una tapia llegaba a casa de su madre. Su madre, viendo que su hijo había vuelto, bueno, pues estuvo ahí curándolo como pudo y demás, y al día siguiente, ¿qué hizo? Fue al cura a confesarse y a pedir ayuda. ¿Qué hizo el cura? Fue al jefe de la falange y al jefe del puesto de la Guardia Civil, volvieron a por él a casa de la madre y se lo llevaron y lo remataron. Lo mío no es obsesión con la Santa Muerte. No. En absoluto. Desgraciadamente no. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias por haber asistido.